Buenas noches, soy Tomás Guevara Calderón, y este es el canal, Reescribiendo la Realidad. Suscríbete a este canal ahora, para que puedas recibir información valiosa para vivir más tiempo y saludable. En el episodio número 127 de hoy, te daré información sobre la Biblia que hasta ahora no estaba disponible para ti. Después de escuchar esta información, usted podrá decidir por sí mismo si la Biblia es un fraude o no. Si alguien escribiera un libro ahora diciendo que Michael Jordan fue el mejor jugador de fútbol de su tiempo, o que Diego Maradona fue el mejor jugador de baloncesto de su tiempo, todos ustedes gritarían que eso es falso. Para las personas que nacieron en 2003 esta información será irrelevante porque nunca vieron jugar a Jordan, o para aquellos que nacieron en 1997 la información sobre Maradona será irrelevante, porque Maradona se retiró en 1997. Además, estamos viviendo en la era de Internet y la inteligencia artificial, por lo que será muy difícil creer esa información sobre estos grandes jugadores. Presta especial atención a este video, puedes dejarme cualquier mensaje o contactarme en la dirección de correo electrónico disponible aquí en este mismo video, te prometo que responderé todas las preguntas o dudas. Sin embargo, durante la época de Jesús, los eruditos creen que alrededor del 10% al 15% de la población en la antigua Judea sabía leer y escribir, en comparación con el 86,3% global de hoy. En otras palabras, incluso en ese momento era prácticamente imposible probar que el Evangelio era verdadero, porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Incluso algunos de los supuestos apóstoles usaron escribas para escribir sus memorias, como Pablo, quien dictó sus cartas. No hay pruebas o evidencia de que Moisés escribiera el Génesis, pero a pesar de esto, los círculos judíos tradicionales y algunos eruditos cristianos evangélicos continúan afirmando la autoría de Moisés como una prueba de fe. Ahora analicemos este libro de Génesis. Según la Biblia, el primer ser humano fue Adán, creado por Dios. Exploremos la historia familiar de Adán como se describe en el libro de Génesis. Adán, cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo a su propia semejanza. Adán se convirtió en el padre de otro hijo llamado Set cuando tenía 130 años. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. En total, Adán vivió 930 años antes de fallecer. Set tuvo un hijo llamado Enos cuando tenía 105 años. Set vivió 807 años después del nacimiento de Enos, teniendo más hijos. Su vida total fue de 912 años. Enos tuvo un hijo llamado Kenan cuando tenía 90 años. Enos vivió 815 años después del nacimiento de Kenan, con otros hijos e hijas. Su vida total fue de 905 años. Kenan tuvo un hijo llamado Mahalalel cuando tenía 70 años. Kenan vivió 840 años después del nacimiento de Mahalalel, teniendo otros hijos. Su vida total fue de 910 años. Mahalalel tuvo un hijo llamado Jared cuando tenía 65 años. Mahalalel vivió 830 años después del nacimiento de Jared, con otros hijos e hijas. Su vida total fue de 895 años. Jared tuvo un hijo llamado Enoc cuando tenía 162 años. Jared vivió 800 años después del nacimiento de Enoc, teniendo más hijos. Su vida total fue de 962 años.
Enoc caminó con Dios durante 365 años, y luego Dios se lo llevó. Su vida total fue de 365 años. Matusalén tuvo un hijo llamado Lamec cuando tenía 187 años. Matusalén vivió 782 años después del nacimiento de Lamec, con otros hijos e hijas. Su vida total fue de 969 años. Lamec llamó a su hijo Noé, diciendo que los consolaría en su trabajo. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años, teniendo otros hijos. Su vida total fue de 777 años. Noé se convirtió en el padre de Sem, Cam y Jafet cuando tenía 500 años. En resumen, según la Biblia, Adán y sus descendientes vivieron vidas notablemente largas. Sus historias son fundamentales para varias tradiciones y creencias religiosas. De Adán a Abraham, de acuerdo con las cronogenealogías bíblicas en Génesis 5 y 11, pasaron 1656 años desde Adán hasta el diluvio, y 292 años adicionales desde el diluvio hasta Abraham, o posiblemente 352 años, considerando la ambigüedad que rodea a la edad de Taré cuando se convirtió en el padre de Abraham. Por lo tanto, el lapso total desde Adán hasta Abraham es de aproximadamente 1948 a 2008 años. Este notable periodo abarca las vidas de varias figuras bíblicas significativas y el desarrollo del plan de Dios para la humanidad. Desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús, la línea de tiempo abarca aproximadamente 2304 años según la cronología bíblica. Analicemos este fascinante viaje. Abraham, también conocido como Abram, vivió alrededor de 1767 años antes del nacimiento de Cristo. Fue una figura fundamental en las religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal en Ur de Caldea y viajar a la tierra prometida, hoy Israel y Palestina. La fe y la obediencia de Abraham moldearon el curso de la civilización humana. Cronología bíblica. La línea de tiempo desde Abraham hasta Jesús está meticulosamente esbozada en la primera edición de la Biblia King James y en los anales del reverendo James Ussher. Vamos a desglosarlo paso a paso. 422 años después del diluvio de Noé, Abraham partió de Ur. 430 años después, los israelitas tuvieron su éxodo de Egipto. Pasaron 480 años hasta la construcción del Templo de Salomón. El periodo desde el templo hasta el cautiverio babilónico abarcó 419,5 años. Después de la reconstrucción de Jerusalén, después del cautiverio, pasaron 70 años. Finalmente, 483 años condujeron al nacimiento de Jesús, como se profetiza en el libro de Daniel. Sumando estos periodos, llegamos a un total de 2304 años. Generaciones. Tradicionalmente, la Biblia enumera 42 generaciones desde Abraham hasta Jesús. Estas generaciones conectan el linaje de Abraham, a través de David, con el nacimiento de Cristo. La genealogía en el libro de Lucas proporciona un recuento ligeramente diferente, con alrededor de 77 generaciones desde Abraham hasta Jesús. En resumen, esta extensa línea de tiempo no solo se extiende a lo largo de 2 milenios, sino que también continúa dando forma a la fe de millones de personas en todo el mundo.
El viaje de Abraham a Jesús es rico en significado, profecías y propósito divino. Déjame decirte que soy bueno en matemáticas, y según el Génesis, tomando en cuenta este año 2024, han pasado 6.336 años desde que Adán fue creado supuestamente por Dios. Aquí es cuando los números no parecen ser correctos. Por ejemplo, según la ciencia moderna, hemos estado en este planeta durante millones de años. Pero profundicemos en la historia antigua brasileña con un enfoque en un sitio que data de hace aproximadamente 50.000 años. Pedra Furada, un yacimiento arqueológico notable. Ubicación: Pedra Furada está situada en el Parque Nacional Serra da Capivara, en el noreste de Brasil. Antigüedad: los investigadores estiman que los abrigos rocosos y los grabados encontrados aquí datan de hace unos 50.000 años. Importancia: Pedra Furada contiene algunas de las evidencias más antiguas de presencia humana en las Américas. El arte rupestre incluye intrincados grabados, pinturas y huellas de manos estarcidas en las paredes de la cueva. Estas obras de arte antiguas proporcionan información sobre las prácticas culturales, las creencias y la vida cotidiana de los habitantes prehistóricos. Retos de la investigación. La datación del sitio ha sido objeto de debate, pero estudios recientes respaldan su antigüedad. Los arqueólogos continúan explorando y analizando los artefactos, con la esperanza de descubrir más sobre las personas que vivieron allí durante la era paleolítica. Pedra Furada se erige como un testimonio de la resiliencia y la creatividad de los primeros humanos, dejándonos con tentadores destellos de su pasado lejano. Además, aunque no hay evidencia directa de la coexistencia de humanos y dinosaurios, hay intrigantes petroglifos, grabados rupestres, encontrados cerca de huellas de dinosaurios en Argentina. Estos petroglifos, que se cree que fueron creados hace entre 3.000 y 9.000 años, ofrecen una conexión fascinante entre los humanos antiguos y el pasado lejano de los dinosaurios. Según la comunidad científica, que siempre se ha equivocado, el Homo sapiens, nuestra especie, evolucionó por primera vez a partir de los primeros homínidos predecesores hace aproximadamente 200.000 a 300.000 años. Nuestra capacidad para el lenguaje se desarrolló hace unos 50.000 años, y los primeros humanos modernos comenzaron a emigrar fuera de África hace aproximadamente 70.000 a 100.000 años. Aquí me gustaría incluir una nota. Nosotros, como especie humana, no surgimos de África, de hecho, emergimos en todos los continentes. El primer ejemplo que ofrecí aquí sobre Pedra Furada es la evidencia. La última persona con la que Dios supuso que habló fue Juan el Bautista, quien fue contemporáneo de Jesús. Desde entonces, Dios no ha hablado con nadie más, ni ha tenido uso de los medios de comunicación que tenemos hoy en día para comunicarse con nosotros. Esto es realmente extraño. Recientemente, un famoso científico, Neil deGrasse Tyson, fue interrogado acerca de la existencia de Dios y él respondió: mire algunos de los eventos cataclísmicos significativos de los últimos 50 años y sus números aproximados de muertes. Tsunami del Océano Índico de 2004. Muertes. Aproximadamente entre 230.000 y 280.000 personas perdieron la vida en varios países debido al tsunami masivo provocado por un terremoto submarino. Terremoto de Haití de 2010. Muertes. El devastador terremoto en Haití causó aproximadamente 230.000 muertes.
Desastre de Chernóbil de 1986. Muertes. Directamente, el desastre nuclear de Chernóbil causó 2 muertes inmediatas. Sin embargo, los efectos a largo plazo, incluido el cáncer, han dado lugar a estimaciones variables de muertes adicionales, que van desde miles hasta decenas de miles. Tsunami de Toku de 2011, Japón. Muertes. El tsunami que siguió al gran terremoto del este de Japón provocó alrededor de 15.000 muertes confirmadas, con miles más desaparecidas. Erupción del Monte Pinatubo de 1991, Filipinas. Muertes. La erupción del Monte Pinatubo causó alrededor de 847 muertes. Continúa con su respuesta: según la Biblia, Dios es amor, bueno y poderoso, pero cuando miras hacia atrás a todos estos cataclismos, o no es tan bueno o no es tan poderoso. Sé que la mayoría de ustedes dirán que el Señor actúa de maneras misteriosas, pero esto ya no es aceptable. Dirás que es una cuestión de fe, pero no entiendes lo que es la fe. Jesús trató de explicar eso, pero todavía no le crees. Dijo que somos dioses, es decir, que tenemos suficiente fe, que esta fe solo necesita ser del tamaño de un grano de mostaza para que podamos mover montañas. Puedo ofrecer más evidencia, si la necesitas, para probar que la Biblia es el fraude más grande de nuestra historia. Piensa en toda esta información y por supuesto puedes ponerte en contacto conmigo si necesitas más información. No olvides suscribirte a este canal.